En la clase de hoy veremos cómo multiplicar un vector por un escalar. Vamos a definir bien primero qué es un escalar, vamos a definir qué obtenemos a partir de esa multiplicación y dos casos que se pueden presentar. Lo primero, ¿qué es un escalar? Un escalar básicamente es un número. Eso es un escalar, es un número real, ¿sí? Con el cual lo vamos a multiplicar por nuestro vector. ¿Listo? La letra por la cual nosotros representamos un escalar, por lo general, es la letra K. ¿Listo? Y recordemos que, pues para determinar que es un vector, simplemente a la letra que escojamos para representar dicho vector, le ponemos una flechita o una línea encima. ¿Listo? Entonces es muy importante, como les decía, esta flechita para diferenciar entre un escalar y un vector. Entonces, ¿qué vamos a tener entre la multiplicación de un escalar y un vector? Sencillamente un vector resultante. ¿Listo? De la multiplicación de un escalar, es decir, de un número, por un vector, vamos a obtener un vector resultante. Hay dos casos que se pueden presentar dependiendo de qué número tome dicho escalar. El primer caso es cuando el escalar es mayor que 0. ¿Listo? Cuando el escalar es mayor que 0. ¿Qué pasa cuando el escalar es mayor que 0? Que el vector resultante, ¿sí? Es decir, el vector que salga de esta multiplicación y el vector original o el primer vector que nosotros teníamos van a tener la misma dirección. ¿Listo? Es decir, que van a apuntar hacia el mismo sentido. Esto es muy importante que nosotros lo aprendamos a reconocer. Entonces, vuelvo y repito. Si el escalar es mayor que 0, el vector resultante, el vector que sale de esta multiplicación y el vector original van a tener la misma dirección. Caso contrario, cuando el escalar es menor que 0, el vector resultante y el vector original van a tener direcciones opuestas. ¿Listo? Entonces estos son los dos casos que se pueden presentar dependiendo del escalar, del valor que tome dicho escalar. ¿Qué pasa cuando el escalar es igual a 0? Pues obviamente, como es una multiplicación, si el escalar es 0, 0 multiplicado por cualquier cosa nos va a dar 0. ¿Listo? Es decir, que si en algún momento tenemos un vector y lo multiplicamos por 0, no vamos a tener nada, no vamos a tener ni un vector resultante, tampoco nos va a quedar un escalar, nos va a quedar un 0. Así que no se representaría nada. Entonces, por eso, en representaciones, esos serían los dos posibles casos. Esto es muy sencillo, pero lo vamos a entender mejor con un primer ejercicio. Miremos este primer ejercicio. Nos dice, sabiendo que el módulo del vector A es igual a 4 metros, graficar 2 por el vector A y menos 2 por el vector A. Aquí lo que hice fue dividir el tablero para poder realizar las dos operaciones. ¿Listo? Entonces vamos con el primer caso, ¿sí? Cuando el escalar, ¿sí? El número, cuando el escalar vale 2. Estamos diciendo que, sabiendo que el módulo del vector A es igual a 4, recordemos que el módulo es la longitud del vector. ¿Listo? Eso es lo que representa el módulo, la longitud del vector. Y entonces, este escalar, ¿qué va a hacer? Es muy sencillo, se va a multiplicar con dicho módulo, ¿sí? Entonces yo sé, y vamos a ponerlo acá, que el módulo del vector A es igual a 4. Ahora, como les decía, ¿no? Este escalar lo que va a hacer es multiplicar por dicho módulo, es decir, 2 por, ¿sí? 2 por el módulo, que en este caso es 4. Entonces, 2 por 4, ¿cuánto va a ser? Va a ser 8, ¿listo? Va a ser 8, entonces lo que hacemos es graficar el nuevo vector con esos 8 metros. Bueno, esta representación es de escala, ¿no? Obviamente esa línea no tiene 8 metros reales, sino que estoy suponiendo que ahí tiene 8 metros. ¿Cómo hice esto? Pues muy sencillo, ¿no? Acá lo tengo dividido por cuadritos y cada cuadrito, en mi caso, yo le dije que tenía cada cuadrito era 1 metro. ¿Sí? Entonces aquí tengo 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros. ¿Listo? Entonces, si esta línea equivale a 4 metros y lo estoy multiplicando por el 2,
Entonces básicamente estoy diciendo que el vector resultante va a ser el doble, ¿cierto? Va a ser el doble, entonces por eso esta línea tiene el doble de longitud que el primer vector que ya teníamos. ¿Listo? Muy importante, ¿hacia qué dirección está apuntando o cuál dirección va a tener o qué sentido va a tener? Recordemos lo que habíamos dicho anteriormente, que si el escalar es mayor que 0, ¿sí? Que si el escalar era mayor que 0, el vector original y el vector resultante iban a tener la misma dirección, ¿sí? Es decir, que van a apuntar hacia el mismo sentido. Entonces, si este vector estaba apuntando hacia la derecha, ¿cierto? Este vector resultante también va a apuntar hacia la derecha, ¿sí? Por el simplemente hecho de que nuestro escalar es mayor que 0. Y listo. Esto ya sería la gráfica de el 2 por el vector A. Vamos ahora con el menos 2 por el vector A. De igual forma, tengo aquí mi vector representado, ¿cierto? Le voy a decir, o le voy a escribir de una vez, que tiene 4 metros de módulo. Ahora, nos dice, ¿sí? Nos dice que el escalar es menos 2, ¿sí? Ahora es decir, este menos 2 lo voy a multiplicar por el módulo de mi vector, ¿sí? Menos 2 por 4, ¿a qué equivale? Equivale a menos 8. Y listo, todo lo que hago es sencillamente graficar, ¿no? Yo sé que da menos 8, entonces serían 8 cuadritos en este caso, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, efectivamente. Pero ahí lo que tengo que tener en cuenta es también la dirección. Recordemos, cuando el escalar es menor que 0, ¿sí? El vector resultante y el vector original van a tener direcciones opuestas. Es decir, que si el vector original estaba apuntando hacia la derecha, a multiplicarlo por un escalar menor que 0, va a apuntar hacia su otro lado, ¿no? Hacia el lado contrario, en este caso hacia la izquierda. Y listo, ya tenemos graficados, ¿sí? Ya tenemos graficados estos dos vectores, ¿sí? Ya tenemos graficados estos dos vectores resultantes, el 2 por el vector A y menos 2 por el vector A. Vamos a realizar un segundo ejercicio. El segundo ejercicio nos dice lo siguiente. Si el vector B tiene como par ordenado 3 en X y 2 en Y, hallar y graficar los vectores 3 por el vector B y menos 3 por el vector B. ¿Listo? Entonces, miremos que ahora nos dan que nuestro vector es un par ordenado. ¿Sí? Nos dan la representación del vector en un par ordenado. Y nos pide graficarlo en el plano cartesiano. ¿Listo? La multiplicación entre el vector por el escalar 3 y el vector por el escalar menos 3. ¿Cómo se hace para poder multiplicar un escalar por un vector que está representado cartesianamente? Muy sencillo, vamos a colocarlo y vamos a hacer las operaciones en este lado. Nosotros sabemos que cuando tenemos un vector representado en un par ordenado, sencillamente tenemos un componente en X y un componente en Y, ¿cierto? En este caso sería mi primer componente en X, el 3, y el componente Y, el 2. ¿Cómo hago entonces para multiplicarlo por un escalar? ¿Sí? La multiplicación de un escalar por un vector que está representado en el plano cartesiano sería sencillamente que el escalar va a multiplicar a el componente en X e independientemente va a multiplicar al componente también en Y, ¿sí? Es decir, casi como si fuera una propiedad distributiva, solo que aquí ya no hay ningún signo, sino que la multiplicación es independiente. Esto es totalmente independiente una de la otra. Entonces, vamos a reemplazar los valores, que yo sé que mi escalar para este primer caso es 3, y que los vectores o los componentes en X y Y ya los tengo, o ya me los daba el enunciado. Entonces miremos, reemplazo, ¿no? Escalar 3 para este caso, componente en X3, componente
en Y2, ¿sí? Entonces hago 3 por 3, 9. Independientemente, 2 por 3 o 3 por 2, 6. Y listo. Miremos que aquí ya tendría la multiplicación, ¿sí?, de un escalar por un vector que está representado cartesianamente. ¿Listo? Por un vector que está representado en un par ordenado. Vamos a hacerlo de una vez con el menos 3, ¿listo? Y luego lo representamos en el plano cartesiano. Entonces, de igual forma que lo hicimos con el 3, ahora lo hacemos con el menos 3, ¿no? Entonces, menos 3 por 3 nos va a dar menos 9 y menos 3 por 2 nos va a dar menos 6. Ya tenemos entonces la multiplicación, ¿sí? La multiplicación de nuestro escalar por nuestro vector, ¿listo? Vamos ahora a representarlo en el plano cartesiano. ¿Y cómo hacemos para representarlo en el cartesiano? Pues siguiendo estos pares ordenados. Empecemos entonces con este primer vector, ¿sí? Nos dice 9 en X, 6 en Y. Entonces partimos desde el origen de nuestro vector original y nos vamos. 9 en X. ¿Dónde está el 9 en X? Aquí está el 9 en X. Y 6 en Y. Entonces a partir de aquí subimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Entonces aquí estaría la cabeza de este vector resultante. Vamos a graficarlo entonces. Y de esta forma quedaría representado mi primer vector resultante. ¿Sí? La primera multiplicación que hicimos del escalar por nuestro vector original. Ahora vamos a representar nuestro segundo vector resultante, ¿sí? Que nos dio menos 9 en X, menos 6 en Y, ¿cierto? Entonces vamos, menos 9, aquí está el menos 9 en X y menos 6, entonces contamos hacia abajo, ¿no? Porque estamos bajando, menos 9 y bajamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí estaría la cabeza de mi segundo vector resultante. Notemos algo que dijimos anteriormente, y es que si mi escalar, ¿sí?, si mi escalar es positivo, se supone que tiene que apuntar en la misma dirección tanto el vector resultante como el vector original. Entonces miramos, mi vector original era este y esta era su dirección, ¿cierto? Este era el sentido donde sí estaba apuntando. Miremos que la multiplicación sigue apuntando exactamente en la misma dirección. ¿Sí ven? Sigue apuntando hacia esta dirección. Es decir, que este vector, ¿sí?, y este vector tienen exactamente los mismos grados de inclinación, podríamos decirlo así. ¿Listo? Ahora, habíamos dicho que el vector, o bueno, el vector resultante cuando el escalar es negativo, ¿sí?, su dirección va a ser contraria, va a ser totalmente opuesta. Y efectivamente, miremos que este vector estaba apuntando hacia acá, ¿sí? El vector resultante multiplicado por un escalar negativo apuntó totalmente hacia el lado contrario. ¿Listo? De esta forma nosotros podríamos realizar una multiplicación entre un escalar y un vector que está representado cartesianamente. Vamos a utilizar la herramienta GeoGebra para realizar el ejercicio que acabamos de hacer, y esta herramienta quizá también pueda ser un método de comprobación, ¿sí?, de que efectivamente lo que hicimos a mano es lo correcto. Lo primero que vamos a hacer es graficar nuestro vector, ¿sí?, el primer vector que nos daba el ejercicio. ¿Cómo hacemos para graficar este vector? Muy sencillo, nos vamos aquí a herramientas. En herramientas hay varios apartados, nosotros nos vamos al que dice rectas, ¿sí? Aquí hay varias opciones, pero la que nos interesa efectivamente es esta que dice vector. Entonces le damos clic en ella. ¿Cómo hacemos para graficar el vector? Muy sencillo. Damos un primer clic en el origen del vector o en la cola del vector, donde queramos que está la cola del vector. En este caso, yo quiero que mi cola del vector esté en el origen del plano cartesiano, ¿sí? Y grafico o llevo hasta donde va a ir la cabeza, ¿sí? Esto, ¿de dónde nos sale? Pues del par ordenado que también nos dio el ejercicio. El par ordenado de nuestro vector era 3 en X, 2 en Y. Entonces vamos, 3 en X, 2 en Y, y volvemos a dar clic y efectivamente ya nos aparece nuestro vector. Podemos hacerle algunas configuraciones.
vamos aquí a este apartado de álgebra, ¿sí? Aquí nos aparece absolutamente todos los puntos o rectas que tenemos expresados, ¿sí? Para este caso, este que dice U sería nuestro vector, y nosotros en el ejercicio le habíamos llamado vector V, entonces vamos a cambiar. Vamos a configuraciones, al nombre efectivamente se lo vamos a cambiar a V. También podemos cambiarle el color, en este caso pongámosle un azul para que resalte un poco más. Pero también aquí donde dice etiqueta visible, si ven, aparecen varias opciones. La última opción me dice rótulo y valor y escogemos esto. ¿Para qué nos va a servir esa opción? Muy sencillo, para que nos deje ver el par ordenado. Y efectivamente este es nuestro par ordenado. Si ven, 3 en X, 2 en Y. ¿Sí? 3 en X, 2 en Y. Vamos a hacer nuestra primera multiplicación del vector por el escalar. Nuestra primera multiplicación era 3 por el vector V. ¿Cómo hacemos eso? Vamos aquí a entrada. Si ven, debajo de todo lo que ya tenemos aparece nuestra entrada. Aquí podemos colocar funciones para poder graficar o etcétera. Pero en este caso vamos a colocar sencillamente la multiplicación del escalar por el vector. ¿Cómo hacemos esto? Le damos clic ahí en entrada, le damos el 3 que es el escalar por el que yo quiero multiplicar por el vector y le digo 3 ¿por quién? Precisamente por el vector. ¿Y cómo llamé al vector? Vector V. Es muy importante que ustedes sepan cuál nombre o recuerden cuál es el nombre que le dieron al vector. Y miremos que en el momento de yo tener o de ya poner los datos nos sale el vector multiplicado por el escalar. Vamos a ver si efectivamente corresponde al nuevo par ordenado que nos dio haciéndolo a mano. Entonces vamos a darle otra vez a configuración. Vamos a colocarle un nombre como B1 podría ser, es decir, el primer vector multiplicado. Y aquí otra vez en etiqueta visible, dámosle rótulo y valor. Listo. Vamos a ver que efectivamente nos dio como par ordenado 9,6, ¿sí? Lo mismo que nos había dado en el momento de nosotros calcular a mano la multiplicación del escalar por el vector. Entonces miremos que por este apartado estamos bien. Vamos ahora a realizar la segunda multiplicación, ¿sí? La segunda multiplicación era menos 3 por efectivamente el vector original, ¿sí? El vector V. De igual forma vamos a darle de una de las configuraciones, a esta la llamo V2 y en etiqueta visible de igual forma rótulo y valor, vamos a colocarle incluso otro color, vamos a colocarle este rojo para que resalte y miremos que efectivamente nuestro vector está en el parte negativa tanto en el eje X como en el eje Y, ¿sí? Para este caso, y que nuestro vector tiene como par ordenado menos 9, punto y coma, menos 6. Exactamente lo que nos dio multiplicándolo en el momento de realizando a mano y de igual forma la misma gráfica que hicimos a mano. Entonces con GeoGebra podemos realizar este tipo de operaciones, podemos comprobar, ¿sí? Es bueno que se pueda hacer a mano y que aprendan a hacerlo a mano. Y GeoGebra sea más bien una herramienta de apoyo para que ustedes verifiquen que efectivamente lo que estamos haciendo en el tablero o en este caso o en sus casos, en sus cuadernos, está correcto. Entonces miremos que aquí perfectamente podemos representar un vector y de igual forma también podemos determinar si los paros ordenados están correctos o no. Vamos a hacer este tercer y último ejercicio por el video de hoy. Nos dice: hallar el vector resultante de 1 medio por el vector A más 3 por el vector B, sabiendo que A tiene como par ordenado 4,6 y el vector B tiene como par ordenado 2,1. Esta operación quizás pueda parecer algo difícil, pero realmente es todo lo contrario, ¿sí? Vamos a copiar esta misma operación, ¿sí? Esto que nos están pidiendo, pero en vez de colocar los vectores vamos a colocar sus pares ordenados, ¿sí? Entonces vamos a colocar, como les digo, esta operación, pero en vez de los vectores o la letra que representa el vector
vamos a colocar sus pares ordenados. Ahora que tenemos esto, pues es muy sencillo, ¿sí? Es algo muy similar a lo que hicimos en el anterior ejercicio. ¿Sí ven? Sencillamente es coger el escalar y lo multiplicamos tanto por el componente en X como por el componente Y, esta vez para el vector A y para el vector B. Entonces vamos a colocar el resultado de las multiplicaciones entre estos escalares y estos componentes en X y Y. Entonces, ¿cómo nos quedó? Un medio de 4, básicamente este un medio es como si le estuviéramos sacando la mitad, ¿no? Multiplicando por 0,5, que es exactamente lo mismo. Entonces, un medio por 4 es igual a 2, punto y coma, un medio por 6 igual a 3, más 3 por 2, 6, punto y coma, 3 por 1, 3. Entonces miremos que ya estamos multiplicando, ya multiplicamos este escalar por estos vectores, ¿cierto? Por este par ordenado de nuestros vectores. Ahora, ¿cómo hacemos para sumar estos dos vectores? Pues recordando lo que habíamos visto en los videos de sumas y restas de vectores, ¿cierto? Sencillamente sumamos independientemente los componentes en X, que recordemos que los componentes en X siempre es el primer número, ¿listo? Sumamos los componentes en X e independientemente sumamos los componentes en Y. Entonces vamos a hacer dicha operación. Y este sería nuestro resultado final, ¿sí? Como les decía, sumamos X con X, 2 más 6, 8, e independientemente los componentes en Y, 3 más 3, 6. Y listo, ya tenemos representado nuestro vector resultante, obviamente representado cartesianamente, ¿sí? Con esto ya podríamos graficarlo o incluso podríamos también sacarle la dirección y el módulo. Entonces miremos que hay varias formas, estamos integrando bastantes temas que habíamos visto ya sobre vectores.